Hoy vamos a ver, vamos a continuar con las confesiones de fe. Ya hemos visto 12 confesiones, son 32, entonces vamos en 12. Yo solo quiero darle un repaso a las 12, solo se las voy a nombrar y yo quiero que usted las tenga muy en cuenta. Cuando usted mira la página que tenemos en Facebook, Iglesia Bíblica Jinetes por Jesús, usted va a la información y en la parte de la información ahí están 4 párrafos, 5 párrafos. Entonces yo quiero que usted entienda, cuando usted lee ahí, dice somos una iglesia bíblica, histórica, confesional, que nació como un grupo de motociclistas cristianos con el fin de glorificar a Cristo. Apréndase eso. Si usted le preguntan, y bueno, ¿y su iglesia qué corriente doctrinal tiene? La iglesia donde usted se congrega es sana doctrina, ¿qué predican y todo eso? ¿Es trinitaria? Eso es lo que dice la gente, eso es un error, porque creciendo en gracia son trinitarios, oración fuerte al Espíritu Santo son trinitarios. ¿Listo? Entonces, cuando usted le preguntan ¿es trinitario? Eso no tiene nada que ver con la sana doctrina. Entonces, apréndase eso, somos una iglesia bíblica, ¿por qué? Porque nuestra máxima autoridad, ¿qué es? La Biblia. Somos una iglesia histórica, ¿por qué? Porque creemos en la iglesia histórica, o sea, en la iglesia primitiva. Aún Dios, la iglesia está desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces creemos en la historia de la iglesia. ¿Por qué confesional? Porque nos regimos también bajo unas confesiones de fe. ¿Cuáles son las confesiones de fe de Londres de 1689? Es la que usted compró en 5,000 pesos. Entonces nos regimos bajo esas confesiones, por eso somos una iglesia bíblica, histórica y confesional. ¿Listo? Entonces si le preguntan, es eso. ¿Ustedes son bautistas? No, somos más bíblicos. ¿Ustedes son presbiterianos? No, somos más bíblicos. ¿Son reformados? Somos más bíblicos. ¿Listo? Eso es lo que quiero que usted tenga en cuenta. Estamos viendo las confesiones y vimos desde la primera, que fue de las Sagradas Escrituras, y enseñamos por qué nos regimos bajo las Sagradas Escrituras. Después vimos de Dios y de la Santa Trinidad. Hablamos la doctrina de Dios, hablamos la doctrina de la Santa Trinidad y por qué creemos en la Trinidad. La tercera fue el decreto de Dios. Hablamos sobre que Dios decretó todas las cosas. Listo, Él ya las decretó, ya todo está listo. Por eso no creemos que cuando un pastor o apóstol, que se hacen llamar, porque apóstoles no hay, ya no hay, entonces dicen, yo decreto, escuché a un hombre decir, yo decreto que Colombia va a tener un gobierno santo, un gobierno no sé qué. Ahí está mal. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decretar nada. ¿Por qué? Porque ya Dios decretó todas las cosas, y eso lo enseñamos cuando hablamos del decreto de Dios. Dios ya decretó las cosas. Por más de que usted decrete, usted afirme, usted arrebate, usted haga eso, no va a suceder nada, porque si no es la voluntad del Señor, pues no se va a hacer. Y hablamos también sobre la divina providencia. Hablamos que todo es la soberanía de Dios, la providencia de Dios que sostiene todas las cosas. Hablamos en la sexta de la caída del hombre, del pecado y su castigo. ¿Cómo fue que cayó el primer hombre, Adán? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuál fue el castigo? Hablamos en el séptimo del pacto de Dios, que Dios hizo un pacto y que el mismo pacto desde antes de la eternidad hasta nuestros días siempre se ha bajado el pacto de gracia, y que los otros pactos que Dios hizo todos llevaban a resumir el pacto de gracia que estuvo desde antes de la eternidad hasta nuestros días. Hablamos también en el 8 de Cristo el mediador, que solamente tenemos un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo, no hay más mediadores. ¿Listo? Eso lo hablamos. Hablamos también del libre albedrío, que el libre albedrío lo perdió Adán en el Edén. Y entonces que ahora el libre albedrío que nosotros tenemos es conforme a la naturaleza humana. Y la naturaleza del hombre, ¿cómo es? Mala, depravada. Entonces conforme a esa naturaleza el hombre tiene libre albedrío y es responsable de sus actos.
pero que no tenemos libre albedrío para escoger si seguimos a Dios o no. Entonces ahí enseñamos que el ser humano no puede decidir irse al infierno o irse al cielo. Eso no depende del ser humano, depende de Dios. Y que lo que nosotros tenemos es algo que se llama responsabilidad, que nosotros somos responsables de la vida que nosotros estamos llevando. Eso es la responsabilidad del hombre. Y ahí es cuando vimos sobre Cristo el mediador, el libre albedrío, que era la 9. Vimos el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es como Dios, que por su misericordia, su gracia, llamó a unos antes de la fundación del mundo, y hablamos sobre la predestinación en el llamamiento eficaz. Después vimos el 11, que era sobre la justificación, cómo Dios nos justificó. Y vimos en el 12 de la adopción, cómo Dios nos adoptó como sus hijos. Y hoy vamos a ver la 13, que es de la santificación. Ese es el resumen general de las confesiones que hemos visto hasta el día, hasta diciembre. Y ya hoy empezamos entonces con la santificación. Amén. ¿Ahí todo bien? Bueno, entonces ahora vamos a ver. La justificación y la adopción con la santificación tienen que ver, están enlazadas esas tres confesiones, y están en el orden que todos estos puritanos, que cuando hicieron esta confesión, ellos la colocaron en el orden que es. Primero, dice la Biblia, primero Dios nos justificó. Después de que nos justificó, nos adoptó, y después de que nos adoptó, nos regeneró y nos santificó. Ya después ya viene otro paso, que es la glorificación, cuando usted muere. Cuando usted muere siendo elegido, cuando usted muere y se parte con el Señor, su cuerpo, usted va a ser glorificado. Eso es lo que va a suceder en el fin. Esa es la partecita de lo que hoy vamos a ver. Esa es el orden: justificación, adopción o aceptación, y regeneración o santificación, que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a mirar qué es la palabra santificar. ¿De dónde viene la palabra santificación? Mirando en los diccionarios bíblicos, dice que la santificación es un proceso mediante el cual el creyente es transformado en esta vida, creciendo en santidad. ¿Por qué en esta vida? Porque hay otra transformación después de esta vida, que es la glorificación. ¿Qué más es la santificación o santificar? Es apartar, es consagrar algo del uso común para Dios. Unos hombres dijeron que una cosa, que es una cosa o persona, se convierte en su posesión exclusiva por lo que tiene el derecho sobre tal cosa o persona. Eso es lo que muchos hablaron sobre lo que era la palabra santificar. Entonces, con base en eso, vamos a mirar que la santificación bien tiene dos aspectos que quiero que los miremos. Y el primer aspecto que tiene la santificación es que hay una santidad definitiva o completa, y que hay otra santidad progresiva o consecutiva. Eso es los aspectos que tiene la santificación. Entonces vamos a mirar el primer párrafo. Si usted tiene la confesión ahí, la que compró, no era para guardarla, es para traerla, para que usted la pueda leer. Se la voy a leer. El primer párrafo de la santificación dice lo siguiente. Primer párrafo: aquellos que están unidos a Cristo son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más,
y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es lo que dice el primer párrafo, y ahí estamos viendo lo que es la santidad definitiva o completa. Es una santidad que viene directamente de Dios. Y yo quiero que vayamos a la Escritura. Miremos el libro de Colosenses en el capítulo 1, verso 1 y 2. Entonces vaya usted allá a Colosenses, allá en su Biblia, y vamos a aprender hoy Biblia. ¿Por qué las confesiones todas están basadas en la Escritura? Por eso es importante tener la Escritura. Capítulo 1, verso 1 y 2 de Colosenses. Dice así el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí no está hablando de los muertos. Yo quiero que usted ponga mucha atención, porque veo muchos creyentes que ni siquiera saben esa partecita. Entonces cuando le dicen el santo que lo beatificaron, hace poco beatificaron a una monja aquí en Colombia cuando vino el Papa, que la beatificaron, entonces ya es santa. La Biblia no enseña eso. O sea, no estoy hablando mal de la iglesia romana, sino que la Biblia no lo enseña. Aquí el apóstol Pablo no le está hablando a los muertos. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿A quién? A los vivos. Entonces, yo quiero que usted entienda aquí esta partecita. Cuando habla de la santidad definitiva o completa, es que Dios, cuando nos llama, nos justifica, nos adopta, también nos santifica. Entonces ya esos creyentes, Dios ¿cómo los va a ver a esos creyentes? ¿Cómo Dios los va a ver? Santos, justificados, justos. Así los ve Dios a nosotros, porque no nos ve directamente a nosotros, sino nos ve a través de Cristo, porque Cristo nos justificó muriendo en la cruz. Esa es la justificación. Entonces nosotros somos santos. Cuando Pablo dice a los santos que están allá, no quiere decir que esos que estaban en Colosas todos son unos santos y que no vuelven a pecar nunca, no, sino es la condición como Dios nos ve y cómo nos debemos de portar como santos. ¿Listo? Entonces santos no es esos que pegábamos allá en la pared. Recuerda que sea San Pablo, San Pedro, San Cudo, San Cocho, todos esos que pegamos ahí. No, esos no son santos, son aquellos que están vivos. Vivos. Vamos a mirarlo en Filipenses 1:1. Devuélvase ahí un libro. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Ves? Vuelve Pablo y le habla a la iglesia de Filipos y le dice: ¿a los qué? A los santos. Esa es la condición, del aspecto de la santidad, que es una santidad definitiva o completa. Miremos otro, Hechos 20:32. Devuélvase ahí un poquito. Hechos 20:32. Y dice así la Sagrada Escritura: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para ¿qué? Sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Vuelve el Señor a hablar ¿sobre qué? Sobre los santos, los santificados. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy sobre la parte de la santificación. Samuel Waldron es el decano de la facultad donde estudiamos, y él dice lo siguiente. Él dice: los cristianos ya son santos, dice aquí, pero los cristianos, no los cristinos,
No, ni los crispetos, ni nada de eso. Los cristianos. ¿Cuál es el cristiano? Aquel que murió a su vieja naturaleza, que es una nueva criatura. No es ese que viene a la iglesia, levanta las manos y sale de acá y se convierte en un demonio en la casa. Ese que da mal testimonio, ese mentiroso, gran impío, ese no es. Es el cristiano que ha muerto. Aquí está hablando San y dice: los cristianos ya son santos. El uso de esta palabra como adjetivo implica que cada uno es hecho santo en la conversión. Y da las citas bíblicas que leímos acá: Filipenses, Colosenses, y también da una que quiero que la leamos, es Primera de Corintios, ahí en el capítulo 6, verso 1 al 3. Quiero que la leamos, Primera de Corintios capítulo 6, verso 1 al 3. Y dice, dice aquí: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Hace la pregunta el apóstol. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Vuelve y pregunta. ¿Y el mundo ha de ser juzgado por vosotros? Vuelve y hace otra pregunta y dice: ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Vuelve y pregunta. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Vuelve y pregunta. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y vuelve y pregunta. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo sobre los santos. Así es de que si usted es un hombre santo, una mujer santa, piadosa, usted va a juzgar a los ángeles. Así muchos hablan de lo, y sacaron hasta una materia que se llama, dizque, angeología. Y angeología enseña que los ángeles tienen poderes sobrenaturales y que usted los puede honrar y prenderles una vela. Entonces tienen a los ángeles, ese San Gabriel que está aquí, ese San no sé qué de los nombres de los ángeles. Y entonces tienen los ángeles y adoran los ángeles. Eso no es bíblico, porque a usted aún los ángeles los va a juzgar. Pero ¿quién va a juzgar a los ángeles? Los cristianos realmente convertidos, los elegidos, esos son. Ok, entonces eso es lo que está hablando aquí la escritura. Entonces San está diciendo da esas citas bíblicas. Y sigue diciendo San Waldron y dice: el verbo de hacer santo, entre comillas, o santificar, como un hecho que ocurrió en el pasado, Hechos 20:32, que ya lo leímos. El sustantivo traducido a menudo como santidad o santificación se utiliza también en cuanto a este acto. Segunda de Tesalonicenses 2:13, quiero que lo leamos. Segunda de Tesalonicenses, ahí adelante en su Biblia y busque segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y en esta carta el apóstol Pablo está hablando y dice lo siguiente, capítulo 2, verso 13 de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 13. Y dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo con referente a estos santos. Entonces, la santificación definitiva significa la ruptura radical y práctica con el pecado en la conversión. Entonces, me hago explicar. La persona, cuando Dios la eligió ya, porque la Biblia dice que Dios nos eligió, ¿cuándo?
Antes de que existieran las galaxias, que Dios creara las galaxias, la tierra, los planetas, que creara todas las cosas, Dios nos eligió. Dios no nos eligió ahorita. No es que este es bueno, este va a jinetes por Jesús, este elijámoslo. No. Dios nos eligió desde antes de la fundación, antes de todas las cosas. Dios nos eligió y colocó este tiempo. Entonces Dios va a traer a esta iglesia y a todas las iglesias bíblicas, todas las iglesias donde prediquen el evangelio de Jesucristo, ahí va a traer a todos esos que escogió. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. A esos los va a llevar a esas iglesias, allá. Ahí los va a llevar. Y a los que están en iglesias del error, que no predican el santo evangelio de Jesucristo, sino otro evangelio diferente, a esos que están allá, los va a sacar de allá y los va a llevar a esas iglesias donde prediquen a Jesucristo, al evangelio. ¿Ves? Así de que usted no se estrese, es que se está en una secta, ¿cómo lo saco? No se estrese. Ore por esa persona, que Dios le abra los ojos, que Dios le dé luz, que Dios lo saque del error. Porque esas iglesias no se van a acabar, antes van a crecer más. ¿Listo? Si usted está esperando que esas iglesias se sequen, esas iglesias no se van a secar, esas iglesias van a crecer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios ha enviado un espíritu de error a esas iglesias para que crean a la mentira. Lo dice la Biblia, y si lo dice la Biblia tenemos que creerlo. Entonces esas iglesias van a creer, entonces esos apóstatas van a seguir adelante, van a tener plata, pero el juicio para ellos va a ser horrendo, va a ser terrible. Que Dios tenga misericordia a ellos. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, cuando la Biblia está hablando de que aquellos convertidos desde antes de la fundación del mundo, Dios los escogió. Cuando Dios los llama, esas personas van a ser radicales. ¿Por qué? Porque ellos no van a luchar en sus fuerzas, sino es Dios los va a santificar. Dios los llama y pone el querer como el hacer. Eso es lo que está hablando acá Sal Waldron cuando dice esta afirmación. Vamos a mirar el otro aspecto de la santidad que tiene, que es una santidad progresiva o consecutiva. ¿Qué quiere decir eso? Es apartarse en la conducta práctica del pecado para la justicia en forma progresiva. Y aquí está muy chévere, porque aquí hablamos, quiero que lo miremos en 1 Tesalonicenses, devuélvase un libro ahí, primera carta del apóstol Pablo a Tesalónica, en el capítulo 5, verso 23. Miremos la primera carta, capítulo 5, verso 23. Y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, ¿qué está hablando aquí sobre la santidad progresiva? La santidad progresiva que está hablando aquí el apóstol Pablo está diciendo que cuando nosotros llegamos a Cristo, entonces cada día Dios nos hace que seamos cada día más santos. O sea, venimos todavía con ese pecado remanente del pasado, de Adán. Todavía ese pecado remanente en nosotros. Entonces por eso es que la persona cuando conoce al Señor y a veces vienen las tentaciones y cede a esa tentación, entonces el Espíritu Santo lo reargulle y esa persona se arrepiente, le duele pecar. Entonces pecó, se arrepintió y está ahí metido. Y ahí es cuando el apóstol Pablo está hablando aquí a Tesalónica y dice lo siguiente, que es lo que le acabé de leer: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miremos Romanos 6:19, devuélvase un poquito ahí en la Biblia. Y en Romanos capítulo 6, verso 19, el apóstol Pablo lo habla de la siguiente manera. Romanos 6:19 dice: hablo como humano, dice el apóstol, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad,
Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí está diciendo, si antes usted usaba sus miembros, sus cuerpos, para el pecado, para la rumba, para el alcohol, para el adulterio, fornicación, de todos los pecados, y usaba sus miembros para eso, ahora úselos ¿para qué? Para glorificar a Cristo, para hacer la voluntad del Señor, para hacer la obra del Señor. Ahora hágalo para eso. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y esa es la santidad progresiva. Cada día tenemos que llegar a la plenitud de Cristo. Y cada día, por eso cada día tenemos que buscar la santidad. Cuando usted no ora, usted le está dando lugar al enemigo de que lo coja y lo vuelva un 8. Usted le abre las puertas que hay al enemigo. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, y no deis lugar ¿a quién? Al diablo. Usted le da lugar ¿cuándo? Cuando usted le abre la puerta. Si usted no le abre la puerta, la tiene cerrada con cerrojos ahí, entonces el enemigo no lo puede tocar, no le puede hacer nada. Pero si usted le abre la puerta, él se mete y hace lo que quiere con su vida. ¿Ves? Entonces no, es porque usted le abre las puertas. Acá le está diciendo, ciérrele las puertas. ¿Ves? Y esa es donde vamos a llegar todos los días, cada día más santos, cada día metido más con el Señor. Por eso la oración es clave. Una persona que no ora, decían en mi ambiente carismático hace muchos años, el que no ora, el diablo lo devora. Y eso es verdad. Si usted no ora, usted le abre las puertas. Entonces el enemigo le comienza a maquinar en su mente, en su carne. No vaya a la iglesia. Los domingos es para descansar. De lunes a sábado trabajando y el domingo para descansar. Y qué pereza. Ahí quiere decir que usted todavía no ha nacido de nuevo, usted no es cristiano, usted solamente es un simpatizante. Pero si usted nació de nuevo, usted va a entender la escritura donde dice que el domingo es el día del Señor. Usted tiene que el día del Señor metido allá con Dios, orando, santificándose. ¿Ves? Entonces cuando usted no ora y no le estudia la escritura, usted le abre esa puerta para que lleguen todos esos pensamientos a su mente. Es que ya es un legalista, ya se van al extremo. No en ningún extremo, es la escritura. Pero solamente lo entienden las personas nacidas de nuevo, elegidas. El resto no lo entiende, porque el evangelio para los que se pierden es ¿qué? Locura, son locos. Pero para los que se salvan es ¿qué? Poder de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Muy bien, ustedes son muy inteligentes. Entonces, la santificación no es en dos etapas distintas, sino son dos caras de la misma moneda. Eso es lo que es la santificación. Santificación definitiva o completa, y la santificación progresiva. Esos son los dos aspectos. Ahora, quiero que miremos el párrafo 2 de la santificación, del 13. Pero antes quiero leerles este apunte, lo más de bonito que conseguí, que dice: la justificación, que el miércoles estuvieron predicando sobre la justificación. La justificación es el cambio del estado legal o sentencia ante el trono de Dios. La regeneración es el implante de una nueva naturaleza, es la nueva creación, es el nuevo nacimiento. La santificación es el cambio de carácter moral en el alma, es la renovación ética, fruto de la regeneración. Estas ocurren en el mismo momento y son inseparables. Le voy a explicar ese pedacito. Cuando usted tiene el encuentro con el Señor, tiene un encuentro con Dios y Dios los llama, en ese momento usted pasa de muerte a vida y Dios viene a su vida a través del Espíritu Santo y lo regenera. ¿Listo? Entonces Dios nos regenera. En el momento que nos regenera, nos santifica. Y eso es lo que está hablando ahí, la regeneración, y ahí viene la santificación. Por eso la santificación es de dos vías, Dios y usted. ¿Por qué Dios y usted? Por eso oramos. Cuando usted no ora, usted está haciendo la santificación usted solo. Y como es usted solo,
Usted no acude a Dios a través de la oración, va a ser muy complicado que usted se santifique. Por eso es importante la oración. En la madrugada, en la mañana, al mediodía, en la tarde, al acostarse, al levantarse. Es importante porque esa es la parte como Dios nos santifica, a través de la oración y a través de su palabra. Él nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Ves? Y dice, ¿cómo hemos pedir como conviene? Dice, y que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ves? Cuando usted ora. Ahora vamos a mirar el párrafo 2 de la santificación. Y dice así el párrafo 2: esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Le voy a explicar ese pedacito. Cuando la persona es creyente, entonces viene una guerra. Y la guerra no es la que nos enseñaron en el pasado, haga guerra espiritual. Entonces, que la guerra espiritual era coger al diablo, atarlo, darle 50,000 vueltas en la mañana, en la tarde se soltó porque usted no lo amarró bien, en la tarde volví y ata al diablo otra vez, y ate los demonios y los entierros y los conjuros, y haga eso. Esa no es la guerra espiritual que habla la Escritura. La guerra es con usted mismo, con la carne, con sus concupiscencias, con su pecado remanente, porque cuando nosotros llegamos a Cristo queda todavía un pedazo de pecado, el viejo hombre, que es el pecado remanente, y con ese es el que luchamos todos los días. A usted le fue fácil hoy domingo levantarse temprano a orar y llegar aquí a las 8 de la mañana. ¿Le fue fácil? No, ¿sí o no? Usted luchó con su carne. Qué sueño tan rico, las cobijas, las positas, y la tiene ahí. ¿Sí o no? Un calorcito y todo eso. Usted luchó con su carne. Y ahora bañarme, y ahora esto, y ahora. Y esa es la lucha. Usted también lucha con sus concupiscencias, el pecado remanente, el pasado. Si a usted le gustaba el alcohol, entonces viene la carne a decirle: tómese una cervecita, un aguardientico, eso no es malo. Entonces usted lucha, porque el Espíritu Santo que está en usted le está diciendo: apártese de eso. Lo está reargullendo de pecado, juicio y de justicia. Entonces su carne le está diciendo: pero eso no es pecado, hágale. Y ahí usted lucha, y ahí usted, a ver quién gana, si ganó la carne o ganó el Espíritu. En ustedes ganó el Espíritu porque vinieron, así sea tarde, pero vinieron. Pero los que no vinieron, bueno, porque tienen compromisos, se fueron a congregar a otra iglesia, o porque están súper ocupados y está más importante lo que están haciendo, porque es clave, y sin eso, mejor dicho, no pueden vivir. Y uno entiende y uno los comprende, ¿sí? Entonces, pero otros que no pudieron venir porque no quisieron, no se les dio la voluntad. ¿Quién ganó ahí? La carne. Esa es la guerra espiritual, con usted mismo, con sus pensamientos, con las maquinaciones, con sus debilidades, con la ira, con el enojo, la contienda. Entonces las personas airadas, y entonces gana más. ¿Qué gana más? La carne, la venganza, el hacer justicia por nuestras propias manos. Todo eso es la carne. Entonces es la guerra espiritual con la que usted tiene que luchar todos los días. Y lo vamos a mirar aquí como el apóstol Pablo luchó con ese aguijón, luchó con esa carne. Y todos los días es la guerra espiritual con nosotros mismos. El diablo, déjelo allá quieto, como dicen por ahí, déjelo sano. Usted métase allá a su guerra con su carne. Yo no le voy a dar lugar a la carne, y me levanto temprano a orar. Hoy voy a la iglesia, voy a santificarme, no voy a decir malas palabras. Cuando me vacíen, me regañen, no voy a responder así, porque la blanda palabra aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Cuando mi esposa me regañe y me diga todo eso, pues yo no le voy a responder, le voy a responder con unas palabras de amor. Ahí usted gana.
Porque si usted le responde con otra piedra, gana la carne. Entonces la carne gana y esa es la lucha. Y si la carne gana, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las manifiestas obras de la carne? ¿Ya se las aprendió? Gálatas 5. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Borracheras, orgías, adulterio, fornicación, ira, enojo. ¿Cómo? Las contiendas. ¿Sí o no? La brujería, la hechicería no son obras del diablo, son obras de ¿qué? De la carne. Lea. Pero como nosotros no leemos, entonces ya viene uno allá con mentiras, allá en un púlpito a predicar cosas que no son. Y usted dice, sí, eso es verdad. Y todo se le echa la culpa al diablo, no es su carne. Aún la brujería y la hechicería son obras de la carne. Lea la escritura. Por eso es chévere ir a la escritura. Por eso tenemos que ser una iglesia bíblica. Entonces, esa es la lucha del creyente con su carne, con sus debilidades, con su pasado, con las concupiscencias. Y la gente no quiere morir a su carne. Y como no quiere morir a su carne, pues no se santifica y vives, ya es un cristiano carnal. Y la iglesia no puede tener miembros de cristianos carnales, porque un cristiano carnal, ¿cómo va a formar sus discípulos? ¿Cómo los forma? Pues discípulos carnales. Y el que es un cristiano carnal no es cristiano, está grave, está tostado, como los lugares donde venden la competencia de Juan Valdesioma. ¿Cuál es? ¿Cuál es la competencia de Juan Valdesioma? Tostado. Así están. No es que yo no me la hago montar y soy cristiano y tengo que hacer guerra espiritual, pero la guerra espiritual la está haciendo es usted. ¿Cómo es que se hace la guerra espiritual? Es con su carne, con su carne. Morir a eso. No, yo era en el pasado así, pero soy una nueva criatura. Hay una canción bonita que dice: soy nueva criatura, ya no tengo atadura. ¿Cómo es? Dice: soy nueva criatura, ya no tengo atadura. ¿Sí? Esas ataduras ya se rompieron en el momento que usted conoció la escritura. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por más guerra espiritual que le unjan las manos, le echen aceite, le echen hasta aceite purísimo y allá, y le hagan guerra y le saquen los demonios, y le sacaron todos los demonios. Si usted no lucha con su carne y muera su carne, de nada sirve todo eso. Que ayunó 40 días y todo eso, ¿para qué usen sus fuerzas? ¿Cuál es la mejor? Es usted luchar con su carne todos los días. Señor, santifícame. Señor, ayúdame a cambiar en esto. Dios, ayúdame. En mi fuerza no puedo, pero en tu fuerza sí. Dependo de ti, Dios. Dependo de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Quítame esa ira. Que cuando yo vaya a hablar palabras que a ti no te glorifican, Señor, que me vuelva tartamudo. ¿Ves? Quizás James es tartamudo porque Dios, hasta que lo enseña a hablar clarito y bien, es cuando no sea grosero, ese día va a hablar bien. Pero nosotros tenemos que entender de que la lucha es con mi carne y que todos los días tenemos que ir al trono de la gracia y decirle: Señor, cámbiame, transfórmame. Usted quiere cambiar a todo el mundo, usted quiere cambiar al vecino, cambiar a su esposa, a su esposo, cambiar a aquel y cambiar a todo el mundo. Usted no puede cambiar a nadie, porque ni siquiera usted puede cambiar, mucho menos va a cambiar a los demás. Esa es la santificación que está hablando la escritura. La confesión en el párrafo 2 está hablando de eso. Quiero que las palabras, como dice el párrafo, Dios nos santifica. Ahora, la evidencia de la santificación es la siguiente: Dios nos santifica y quedamos santificados porque pasamos a formar parte de su reino. Pero esto trae como consecuencia que ahora tenemos un querer de no someternos al pecado y no incurrir en ello, y se evidencia en una lucha mental interna. Esa es la lucha que tenemos. Romanos 7, en el capítulo 7, verso 15 al 20, mire lo que dice el apóstol. 15 al 20. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, está diciendo el apóstol.
Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora ¿qué? En mí. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: yo quiero hacer lo bueno, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero hacer eso, pero siempre termino haciendo lo que no quiero hacer. Y esa es la lucha. Si ve que ahí no dice el apóstol que está luchando con demonios, potestades, toda esa vaina, está luchando es con él mismo. Porque yo quiero ir a la iglesia, yo quiero santificarme, yo no quiero responderle mal a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, ni a mis empleados, ni a mis jefes, ni a nadie, a mis docentes, profesores. Yo no les quiero contestar mal, pero es que es el pecado que mora en mí, ese remanente es el que gobierna mi vida. Y mire cómo concluye el apóstol Pablo en el verso 24. Capítulo 7, verso 24. Mire cómo concluye ese pedacito que está diciendo. ¿Qué dice? ¿Cómo concluye? Miserable de mí. ¿Qué dice ahí? Sí, verso 24, capítulo 7 de Romanos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Cuando uno conoce más la escritura, más de Dios, es cuando uno se vuelve más humilde, más sensible y más dependiente de Dios, y entiende que somos unos gusanos delante de Dios, que somos lo más vil, que somos lo peor. Porque cuando usted no conoce la escritura, no conoce la palabra, usted se vuelve más altivo, más orgulloso y quiere más la fama, el protagonismo, el querer. Por eso uno ve tantos vanagloriosos que yo tengo, yo soy, es mi iglesia y todo, y uno los ve altivos y ya no caminan sino levitan. O sea, que una cita con ellos así se las da, porque no conocen la escritura. Por eso el apóstol Pablo dijo: miserable de mí, dijo el apóstol, miserable de mí, ¿quién escapará de este cuerpo de pecado? Por eso cada día más humildes, menos juzgar y más de postrarse uno. Levanta la mano: Señor, miserable gusano delante de ti, porque quiero hacer lo bueno y siempre termino haciendo lo malo, siempre mis pensamientos son pecaminosos. Y si uno reconoce eso delante de Dios, somos como el publicano y el fariseo. Acuérdese la luz de la parábola de Cristo, que había el fariseo y el publicano. El fariseo parado, postrado: yo no soy como este publicano gran impío, ese que es un pecador. Yo diezmo, yo ofrendo, yo hago, yo tengo lo mejor, yo tengo mi iglesia, es la más grande, la más bonita. Estos no tienen fe, yo sí tengo. Y ese es. Pero el publicano, ¿qué era? Postrado: Señor, soy un pecador, soy un vil, Señor, reconozco mi dependencia hacia ti. Y dice Jesús: ¿quién fue justificado? ¿El fariseo? No, el publicano. Entre más conocemos a Cristo, más humildes, más postrados, más metidos con Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Eso es. Mire las palabras de Juan Carlos Rile. Aquí Juan Carlos Rile dice, ponga mucha atención a esta frase tan bonita: el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de nuevo y ha sido hecho una nueva criatura, recibe una nueva naturaleza y un nuevo principio, y siempre vive una nueva vida. En una palabra, donde no hay santificación, no hay regeneración, y donde no hay una vida santa, no ha habido nuevo nacimiento. ¿Qué tal esas palabras? Entonces, donde no ha habido un nuevo nacimiento, donde no ha habido que es una nueva criatura, una nueva naturaleza, un nuevo principio, siempre se vive una vida nueva. En una palabra, donde no hay santificación, no hay regeneración, y donde no hay una vida santa, no ha habido nuevo nacimiento. Quiere decir que esas personas no han nacido de nuevo. Están como la competencia de Juan Valdez y Oma. ¿Cómo están? Tostados.
¿Qué tienen que hacer? Arrepentirse, postrarse delante de Dios y decirle: Señor, llevo a la iglesia asistiendo 20, 30 años, pero todavía no he nacido de nuevo, todavía soy un cristiano carnal. O sea, quiere decir que todavía no es salvo. Ore a ver si Dios tiene misericordia de usted, que no sabemos, solo Dios lo sabe. Vamos a mirar el párrafo 3. En dicha guerra, dice el párrafo 3 de nuestra confesión: en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Tremenda esta partecita, me gusta mucho como los grandes puritanos escribieron este párrafo en la confesión. ¿Qué está diciendo ahí? Que es el progreso de la santificación. Aunque todavía mora en nosotros ese pecado remanente, pero ese pecado remanente con la santificación triunfa sobre ese pecado. O sea, la santidad, el espíritu que está en usted triunfa sobre ese pecado. O sea que usted cada día va muriendo a ese viejo hombre, hasta que cada día usted se vuelve más santo. Las personas que conocen del Señor y cada día su vida va cambiando, transformando, ya no son como antes, quiere decir que murieron. Entonces, al morir, uno se da cuenta que son nuevas criaturas. ¿Y quién gana? El espíritu sobre la carne. Ya no actúa como antes. Ya su viejo hombre murió, quedó sepultado. No hay resurrección de ese muerto impío, ya no resucita más. Usted ya es una nueva criatura. Eso es lo que está diciendo la confesión. El verdadero Hijo de Dios progresa en la gracia, avanza cada día en santidad, y esa es la realidad, es la que debe pasar en la vida del verdadero creyente. Se me viene esta ilustración a mente de José y la esposa de Putifar. José, cuando supimos que José realmente era un creyente verdadero, nacido de nuevo, cuando fue tentado. ¿Cómo vamos a saber si usted realmente nació de nuevo? Cuando viene la prueba de la tentación. Ahí usted se da cuenta: soy nueva, yo era terrible y me estoy dando cuenta de que realmente soy otro. Soy otro porque mire, yo reaccioné diferente, o sea que nací de nuevo. Señor, gracias por tu misericordia. Pero cuando usted la embarró, dijo: uy, no, terrible, yo, ¿por qué actúa así? Se da cuenta que usted no es nacido de nuevo, se está paila. José, vino la tentación. Santiago dice Santiago que Dios no nos dejará de ser tentados más de qué, de lo que podamos resistir, sino que junto con la tentación nos da ¿qué? La salida, la palabra, ese momento que viene la prueba y viene la tentación, y al volver a que yo vuelva a ese hombre viejo que ya murió. Por eso Pablo dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque si usted ya murió al pecado, ¿por qué tiene que resucitar otra vez? Si usted ya murió a ese viejo hombre, ahí es cuando viene la escritura, lo confronta a usted y usted ya no va a actuar igual, usted actúa diferente. Pero si usted actúa igual, se da cuenta que usted no murió, que usted está grave, que usted está como la competencia de Juan Valdez y Oma, está tostado. ¿Y qué tiene que hacer? Empezar de ceros, ir a la gracia del Señor, ir a la misericordia del Señor y postrarse y decirle: Señor, perdóname y ayúdame, porque no quiero seguir siendo igual. José fue tentado, le llegó esa mujer. Es que yo digo que esa mujer no era cualquiera. Yo pienso que esa mujer, una mujer de un estrato, digamos un estrato 6, de 40 años, que tiene todo para ir al gimnasio, que tiene todo para maquillaje, cirugías, en trajes menores, presentársele a un muchacho de 16 años que está en ese furor, y que el muchacho le diga: no quiero, y sale corriendo, es porque realmente ese muchacho
nació de nuevo. Si no nace de nuevo, pues un desliz y yo me arrepiento más tarde. Esos son los cristianos de hoy. Pues yo lo hago y me arrepiento por la tarde, porque es la gracia. Está tostado. Si se muere, para el infierno se va. Así es. Así no me guste, pero así dice la escritura. ¿Y qué podemos hacer? Rompémosla. Es que eso es duro, rompamos la Biblia, porque es que eso es duro y yo quiero que me hablen solo de amor, amor, amor. El padre que ama al hijo, ¿qué tiene que hacer? Corregirlo, castigarlo, formarlo, porque lo ama. El que no le ama, haga lo que se le dé la voluntad. Por eso aquí dijimos, no le vamos a exigir sino solamente a los miembros. Le vamos a exigir al que realmente está metido con Dios. A ese le vamos a exigir, al resto dejámoslos quietos, que hasta que nazcan de nuevo, porque ya se les predica la palabra y entre más predico de esto, más lo hacen. Yo digo, Señor, ¿será que es que les entra por un nivel y le sale por el otro? Va a decir que se tapen uno para que no se les salga. Porque entre más predico de pecado, entre más predico de esto, la gente más peca, más impía se vuelve. ¿Por qué? Digo, Señor, ¿por qué? Porque no es el tiempo. Bueno, siga predicando, así sea uno. Bueno, listo, así sea uno. Entonces José fue probado, pero como José nació de nuevo, salió huyendo. Fue a la cárcel. Y fue a la cárcel. Y Dios vio su fidelidad, su santidad y lo honró. Si usted sigue actuando como en el pasado, examínese cómo está su vida. No peleé conmigo, no peleé con la iglesia, peleé con su carne. Y póstrese y arrepiéntase. Porque si se llega a morir ahorita, para el infierno se va. Así de sencillo. No podemos con agua tibias, porque formamos a cristianos. ¿Sabe cómo formamos? Estamos formando a esos cristianos mediocres, cristianos impíos. Estamos formando, son cristianos que hacen lo que se les da la gana, por no predicarle la escritura. Entonces yo me voy para otra iglesia. Pues hermano, si eso es lo que Dios quiere, pues váyase para otra. Pero si usted quiere sujetarse a la escritura, a la palabra, usted hace lo que la escritura dice. Y esta es tu casa. ¿Por qué no nos vamos a estresar más por eso? Porque Dios dijo que Dios iba a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Si usted es salvo, Dios lo va a añadir y va a hacer que usted se porte como un cristiano verdadero, nacido de nuevo, y se vuelva usted un miembro de esta iglesia. Estamos empezando a trabajar con la membresía de la iglesia, a formar miembros. Y para usted ser miembro de una iglesia bíblica, usted tiene que santificarse y vivir en santidad. Si no, es un simple asistente que viene cada 8 días y esperar el tiempo que usted quiera santificarse, porque nos dijeron, eso es un tiempo, es un proceso. Eso no es de la noche a la mañana, vaya, siga pecando. Cuando se canse de pecar, entonces ya se mete con Dios. No, así no dice la escritura. Póngase sobre sus pies. Dura es la palabra, ¿quién la podrá llevar? Dijo él. Levante las manos al cielo. Eso es lo que tenemos que hacer, rendirnos a Él. Deje de rendirse a su carne, deje de rendirse a sus hombres. Nosotros nos rendimos más a los hombres. Ahorita que todo el mundo se está rindiendo por un tamal, por unas tejas, allá por el candidatos cristianos, candidatos de la izquierda, de la derecha, de los que son zurdos, los que son derechos. Dios tiene el control. Oramos que Dios coloque un gobernador justo, temeroso de Dios. ¿Sabe por qué Dios colocó a santos en el gobierno? Para azotar a nuestra nación. Dios colocó a santos para azotarla, para que la iglesia ore y se levante. Para eso. Santos fue elegido allá porque Dios lo puso. No lo puso el diablo no tiene nada que ver allí. Dios puso a santos, ¿para qué? Para apretar la iglesia, para apretar la gente. Dios puso a Maduro en Venezuela, ¿para qué? Lo puso allá, ¿para qué? Para apretar la gente, para que la gente se meta con el Señor, se postre, ore, clame. Israel, 430 años azotado en Egipto, y Dios puso al faraón. Fue Dios el que lo puso. Lo puso el diablo, porque el diablo
es un instrumento de Dios. Así de que este es el tiempo de que se postre, este es el tiempo de que usted se arrepienta, este es el tiempo de que usted se sujete en amor a la Escritura. Padre, gracias. Tú eres fiel, tú eres bueno, tú nunca cambias. Eres el gran yo soy, el príncipe de paz, el Dios eterno, nuestro creador. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. Nada se te sale de tu mano, Señor. Tú lo decretaste y así va a ser. Gracias, papito Dios, por Jinetes por Jesús. Gracias por tu iglesia, por tu obra, por tu misericordia, porque ha sido tu gracia, ha sido tu favor. No ha sido por lo bueno que hayamos hecho, ha sido por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu escritura, por esta prédica, la santificación, el cual yo fui primero confrontado con mi pecado, con mi naturaleza carnal, depravada, pecaminosa, por ese pecado remanente que todavía hay en mí, con el cual lucho día y noche. Gracias por confrontarme y confrontar a la iglesia, Señor, porque si yo no soy confrontado primero, Señor, la iglesia nunca lo será. Gracias, Padre, porque al que tú amas corriges, al que tú amas disciplinas, al que tú amas castigas, azotas, al que tomas por hijo, Señor. Al que tú no amas, tú lo dejas, aun que siga en su error, aún le envías un espíritu de error para que sea engañado. Pero tú has tenido misericordia de nosotros y nos has sacado de muerte a vida, Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y tú nos diste vida llamándonos desde antes de la fundación del mundo. Nos elegiste por tu misericordia y tu amor.